Retomo entonces la pregunta del compañero sobre la cultura de la Wada, que sí, aproximadamente, si mal no recuerdo, si tenemos ahí alguna colega o colega que quiera rectificar, pero creo que se desarrolla aproximadamente en el año 500, aproximadamente, es decir, hace 1500 años, y es muy característica la cultura de la Wada justamente por su iconografía, o sea, por las imágenes, ¿no? Sobre todo lo que está pintado en cerámica, incluso también en arte rupestre, como decía ahí el compañero, eh, sobre todo con imágenes de felinos, ¿no? Son muy famosas las imágenes de felinos de la Wada. Es un poco anterior, no es contemporáneo al Inca ni tuvo contacto con el Inca, pero también es parte de este gran eh, conjunto que denominamos culturas andinas, ¿no? El culto al jaguar, el culto a los grandes felinos, es algo que se viene desarrollando en la zona de Andes hace largo tiempo. Incluso Aguada a veces se la relaciona con lo que se llama Horizonte Medio, que es la cultura tihuanaco que mencionábamos hace un rato, justamente por cuestiones de la iconografía, ¿no? Hay ciertos aspectos que más o menos son similares, entonces se discute, se piensa que pueden haber tenido contactos, ¿no? Entre ambas culturas. Otra cosa que a mí me disparó la pregunta de Marcelo es esto de él decía, lo trajo a colación a raíz de pinturas rupestres, ¿no? A raíz de pinturas. Sí, petroglifos. Petroglifos. Petroglifos, sí, piedras con pátinas escarbadas para hacer las figuras. Ahí va, claro. Yo me confundí, digo, pinturas rupestres son justamente pintura, ¿no? Pintado con tinta. Petroglifo, como decía el compañero, es cavado en la roca, ¿no? Con algún tipo de cincel o material o otra piedra, ¿no? Justamente es interesante esto porque el arte rupestre es muy difícil de datar, es muy difícil de saber de qué momento histórico es. Justamente es más difícil de acceder por un medio químico, digamos, sobre todo con petroglifos, pero que la iconografía, como sí se sabe que ciertos tipos de diseño, ciertas formas son más o menos comunes en un momento u otro, eso sí permite conocer la cronología, ¿no? Tal vez el arte rupestre, sea petroglifos o sea pinturas, es lo más difícil de datar. Pero sí, es anterior. Perdón, y ahí quería como meter la cuchara. Ahí en Adelante. esto de cómo sabemos la fecha de algo tan difícil de datar como el arte, la importancia del contexto, ¿no? Porque está asociado a otras cosas que sí sabemos de qué momento son o que sí podemos datar. Y por eso como poder ver todo de manera como más íntegra o en relación y no tanto las cosas solitas, aisladas, que pierden un poco el sentido de algún modo. Buenísimo, bueno, gracias por el comentario. Lucrecia, sí, tal cual, está bueno retomar esto de la importancia del contexto, ¿no? Porque quizás, y ya metiéndonos un poco también en una bajada de línea policíaca, no hay otro modo de llamarlo, algo que también comentaba Ricardo en el primer encuentro, esto de cuando uno está en la montaña, ¿no? Uno se tienta, ¿no? Con decir, me llevo un recuerdito, ¿no? Me llevo un tiestito. Pero la verdad que, como decía la compañera, lo importante es el contexto. Y por más que pueda parecer un tiesto mugriento lleno de tierra, quizás sí es importante porque nos permite saber qué pasó ahí o qué, digamos, un disparador de, bueno, acá viene por este lado, viene por el otro lado. Doy un ejemplo. Imaginemos que estamos en un sitio inca, ¿no? De altura. O en un sitio de altura, ¿no? Y nos encontramos con cerámica inca. Bueno, es lógico, ¿no? Imagínate si uno de esos tiestos o un conjunto de tiestos tiene manufactura local, o es decir, tiene iconografía quizás más de características diaguitas, ¿no? Cachaquí, lo que se conoce como Santa María. Bueno, por más que sea un tiesto perdido por ahí, nos despierta la hipótesis de que, ok, había una presencia marcada local ahí, ¿no? Habría que explorar esa hipótesis también, ¿no? Algo que pensamos que era solo Inca, tiene esto. Entonces, eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Cada dato mínimo nosotros le sacamos agua a las piedras, digamos, los arqueólogos, ¿no?
Entonces es importante. Me hace acordar a una vez, ya que estamos contando anécdota de color, una vez estaba en la localidad de Santa María, en Catamarca, y fui digamos, a recorrer sitios de la zona, ¿no? Fui a uno que se llama Loma Rica de Chiquimí, creo. Sitio tardío, con arquitectura en pie muy, muy, muy bien conservada, espectacular. Y estaba solo, me fui a recorrer ahí, charlé con una persona que estaba abajo del sitio, que tenía una casa ahí, subí y estuve recorriendo, sacando fotos, por una cuestión de curiosidad científica, ¿no? No es parte de mi investigación ni mucho menos, pero siempre sirve ver sitios contemporáneos a lo que uno estudia. La cuestión es que de repente escucho voces y viene una familia. Madre, padre y el hijo, ¿no? Entonces se me acercan, charlamos un rato, y el hijo me dice, el pibe, un pibe de mi edad, jovencito como yo, me dice que él es de ahí, pero que vive en zona sur, creo que no me acuerdo qué parte del conurbano bonaerense, pero que bueno, se fue a vivir de chico y viene todos los veranos, venía al sitio, ¿no? A recorrer, eso que conocía, que iba de chico, etc. Y me dice, ¿y encontraste algo? Y yo digo, ¿cómo se encontró algo? ¿Sí, encontraste algo? Digo, no, no sé, a ver, el piso está tapizado de cerámica, pero ¿a qué te refieres? No, mirá, y agarra la mochila, se la saca así, en el movimiento que hace para traer la mochila, escucho talang, 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 lleno de tiestos, o sea, una bolsa gigante de cerámica, obviamente fragmentada. Oh, y yo digo, ay, amigo, ¿cómo te digo? Bueno, la verdad que, bueno, no me acuerdo exactamente qué le dije. No, me parece que tampoco hice mucho énfasis. Me parece que era una batalla un poco, un poco perdida, pero digamos, es una práctica, lamentablemente es una práctica muy común. Y por más que uno pueda pensar que, claro, ese es material de superficie, que está ahí pisoteado, ¿no? Mezclado. De todos modos sirve porque a ver, hay tanta arqueología en Argentina, hay tanto sitio, hay tanto aún por descubrir, que para un arqueólogo que comienza a trabajar en algunas temáticas, la cerámica de superficie o los artefactos de superficie permite dar un primer diagnóstico del sitio. Entonces, que se remueva eso más de lo removido que de lo que ya está removido es una picardía realmente, ¿no? Así que todavía a veces me voy a dormir y tengo ese sonido de los tiestos en mi cabeza sonando en la mochila. Así que bueno. Bueno, continuamos Santi, entonces. Sí. yo quería mencionar el caso acá en Tucumán, en los Nevados de la Mm. Conquija, está el sitio de la Ciudadcita. Sí. Se encuentra en la ladera oriental de los Nevados a 4.300 metros de altura, en una situación que genera bastantes cuestiones. Por ejemplo, que no está en una cumbre ni en un sitio que tenga algún tipo o que se haya visto alguna explotación de algún mineral o algo así. Entonces hay distintas teorías de para qué se emplazó ese sitio inca a esa altura en ese lugar. Y también por la situación de inaccesibilidad en la que se encuentra, hay que caminar 3 días desde el Tesoro, desde Catamarca, cruzar a 4.800 metros para llegar hasta el sitio a 4.300. Se conservó del huaqueo, ¿sí? Porque no es mucha la gente que llegó hasta ahí, sin embargo sí se ha huaqueado, pero también complicó las investigaciones en profundidad. Hasta el día de hoy no se ha realizado una investigación en profundidad en el sitio y sigue todavía este misterio un poco, ¿no? De qué hacían aquí los incas. Hay teorías de que era un sitio ceremonial donde se llevaba a cabo la atadura del sol en el Inti Raymi o algo así, no me acuerdo bien la terminología, perdón. Y también está la teoría de que era un sitio desde donde mostraban el poderío a los pueblos que vivían en el llano, como que le tenían cierto temor a la montaña, ¿no? Y volviendo un poco a esto de la conservación, de que por su inaccesibilidad el sitio está bastante conservado, también forma parte actualmente del Parque Nacional La Conquija, lo cual incluso, en lugar de facilitar la investigación en el sitio, al contrario la complica, ¿no? Lograr acuerdos interinstitucionales entre la institución que sea que la vaya a investigar, ya sea la UNT, el CONICET o quien sea, y parques nacionales, conseguir esos permisos, conseguir
emplazar un campamento de altura en esas condiciones, en ese lugar, complica mucho y me parece que es un sitio bastante emblemático, en realidad creo, de la cultura inca. Incluso he llegado a escuchar que es el segundo sitio, la segunda restos de incas más importantes por la altura y por el movimiento de tierra que se necesitó para realizar las construcciones que hay. Está separado en dos sitios, son la ciudadcita de arriba y la ciudadcita de abajo, y es como me parece que viene justo al caso esto de que, bueno, ¿qué significaba para esta cultura las montañas? Todavía no se tiene claro qué hacían ahí, y cómo la montaña en sí la conserva y complica su investigación al mismo tiempo. Sí, muy bueno, gracias Emiliano por el aporte, muy, muy interesante, tal cual. Esas dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, bueno, se conserva, pero por otro lado también estas dificultades en su accesibilidad, sumadas a las dificultades burocráticas, hacen que también se retrase su investigación en profundidad, ¿no? ¿Vos las conocés? ¿Has estado? Sí, sí, yo he estado 2 veces en la ciudadcita con la Asociación Argentina de Montaña, las 2 veces accediendo desde Catamarca, porque bueno, por el Parque Nacional no se permite el acceso por el lado tucumano, porque Los es muy anillos, ¿no? peligroso y no hay un sendero marcado que llegue hasta ahí desde las yungas, digamos. Y además se caminaría mucho más. Se caminan casi 4.000 metros de desnivel positivo si se va desde Tucumán. En cambio, subiendo desde el Tesoro, desde Catamarca, se empieza a caminar a los 1.800, casi 2.000 metros. Claro, claro. Sí, tal cual, qué interesante, ¿no? Sí, es un sitio de una magnitud importante, porque aparte, los sitios de altura, en general, las construcciones tal vez son más, no sé si más pequeñas, pero sí, se trata de una serie de edificios o plataformas y caminos, pero la ciudadcita, si bien yo no conozco, y tampoco hay tanto publicado, tiene otra magnitud, como decías vos, movimiento de tierras, movimiento, digamos, de gente que habrá necesitado para construirla, sí tiene una magnitud un poco más importante que otros sitios de altura también, ¿no? Así que eso es muy interesante. Y después otra cosa que decías, que a mí también me pareció interesante, era un poco retomando lo que decíamos al principio, esto de cómo el patrimonio arqueológico tiene esta profundidad temporal que va desde el pasado, porque nos invita a investigar cuáles eran esas cosmovisiones que invitaban a la gente a ir a la montaña, a construir ahí, a seguir explorando eso, y al mismo tiempo, cómo es un fenómeno actual, ¿no? Un fenómeno presente, que es este sitio, que está ahí arriba, que es difícil llegar, que es complicado obtener los permisos, ¿no? Como decías vos, a quién pertenece, ¿no? Desde dónde. Eso es interesante también, cómo el patrimonio arqueológico entra en esos circuitos. Y particularmente, bueno, quizás la ciudadcita o quizás sitios de altura, quizás, digo, no están directamente relacionados con poblaciones, digamos, originarias actuales. Igual esto de la ciudadcita hablo de mi ignorancia porque no conozco, pero sí muchísimos sitios arqueológicos sí están directamente relacionados con comunidades actuales, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un actor social involucrado, un actor social primordial en el tema que no siempre ha sido tenido en cuenta. Entonces ahí ya tenemos otro fenómeno presente que es importante tener en cuenta. Igual a eso voy a ir al final de la clase. Así que, si les parece, continuamos con lo que veníamos diciendo de la cultura andina y seguimos adelante. Estábamos acá hablando de un poco de los cerros, ¿no? Decíamos que evidentemente habían sido entidades que fueron adoradas por los siglos de los siglos, antes incluso de la presencia incaica, ¿no? Vinculado a aspectos religiosos, aspectos cosmológicos, muy vinculado también a lo que es los antepasados, la fertilidad, los ciclos meteorológicos, ¿no? Obviamente también la observación de cielo y fenómenos astronómicos, ¿no? Ahí Miriam dice que los incas se adaptaron a la altura, tal cual, o sea, imagínense que son sociedades andinas, ¿no? Entonces es como que su hábitat natural, donde se desarrollaron, fue en altura en general. Pensen que Cusco creo que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, la ciudad.
y aprovechar los recursos naturales, tal cual. Incluso, está bueno el comentario de la compañera porque tal vez otra de las cosas que se sugiere es que muchos de los enclaves incas tienen que ver con acceso a ciertos recursos minerales, ¿no? Como puede ser el oro, la plata. Y José dice, son los cóndores humanos, me encantó. Me encantó esto porque en la cultura andina, el cóndor, estas grandes aves, ¿no? Como que es una entidad importante, incluso puede hasta ser considerada una deidad, ¿no? Del mundo alto, ¿no? Del Anan Pacha, que se dice en quechua. Incluso todos estos tres mundos son representados por animales, ¿no? El Anan Pacha por el cóndor, el Caipacha por los grandes felinos, y el Ucupacha por la serpiente, ¿no? Ese mundo de atrás, ese mundo de abajo, por la víbora. Entonces, específicamente esos tres animales también tienen bastante importancia en lo que es cultura andina, y ya lo vemos incluso desde Chavín, de la primera gran cultura andina. Y obviamente con el Inca, que también eso está presente, ¿no? Entonces, la importancia de los cerros en la cultura andina es muy grande, y tiene que ver con estas cosas que decíamos, ¿no? Algo que podríamos, a grandes rasgos, denominar religioso o cosmológico, ¿no? Con los antepasados, la fertilidad, etc. Entonces, me interesa traer 2 o 3 conceptos que vienen un poco de los vocablos quechuas relacionados con este mundo. El primero es el de Apu. Seguramente muchos de ustedes lo han sentido nombrar. El tema del Apu es una palabra que tranquilamente puede referir a la montaña. La montaña, el cerro puede ser un Apu, ¿no? Se refiere a un espacio con fuerte carga simbólica, ¿no? De una importancia muy, muy grande en este sector, para esta población. Básicamente serían rasgos topográficos, en este caso un cerro, convertido en hito, ¿no? Y a la vez se lo interpreta como un lugar de origen del ancestro fundador de la comunidad, ¿no? El Apu tiene que ver con este origen de la comunidad, ¿no? Por otro lado, el concepto de huaca, ¿no? También en el mundo andino y en el mundo inca en particular, la huaca puede ser un objeto o un lugar sagrado, pueden ser personas, pueden ser momias, ¿no? Puede ser la tumba, puede ser una construcción, puede ser un santuario, puede ser una piedra, ¿no? Puede ser incluso un lugar del paisaje. A ver, tampoco es que existe el diccionario de la Real Academia del Quechua, ¿no? Entonces, no, que uno va a buscar y dice, no, se tuiteó que huaca significa exactamente esto, no. O sea, estos son interpretaciones que se han dado a lo largo de la etnohistoria, ¿no? De qué significan estos términos, ¿no? Pero evidentemente se entrelazan, ¿no? El tema de los apus, de las huacas, ¿no? Son lugares importantes desde lo simbólico, muy relacionados a los cerros, muy relacionados a los antepasados, ¿no? Entonces, ahí radica su importancia. Otro de los conceptos, y en este caso se trata de una ceremonia que es importante que traigamos en la clase de hoy, es la capacocha, la capacucha, ¿no? Se trata de una ceremonia que tiene que ver con el sacrificio de niños y niñas en santuarios de altura, ¿no? Como los que hemos mencionado un poco y vamos a ver ahora en detalle. Se realizaba un peregrinaje desde el Cusco, en lo más recto posible, digamos, en la línea más recta posible, desde el Cusco hacia el santuario de altura, donde se iba a realizar el sacrificio de estos niños, ¿no? Se podría decir que tiene 2 aristas la capacocha. Un aspecto político-administrativo que tiene que ver con integrar todo ese imperio, digamos, desde Cusco de la capital hacia ciertos puntos específicos del imperio, relacionado también, se dice, según alianzas, ¿no? Entre el Inca y las élites locales, las comunidades locales, sobre todo en momentos de, bueno, esas alianzas y esas anexiones al territorio, ¿no? Entonces, puede ser, se dice que muchas de estas capacochas habrían tenido lugar en los momentos de anexión de un territorio. Ok, se cierran filas con el Inca, a partir de este momento nosotros tributamos al Inca, se da esta relación entre la población local y el Inca, o la élite local y el Inca,
y se realiza esta capacocha, se realiza este sacrificio. Este sacrificio de altura no necesariamente, digamos, estos niños sacrificados en la altura de este lugar, no necesariamente eran nacidos ahí. Digamos, pueden haber sido traídos o pueden haber sido nacidos en diferentes lugares del imperio. Tal vez criados en Cusco, tal vez adoctrinados en Cusco y luego llevados a este santuario de altura, ¿no? Y sumado a este aspecto político de alianza estratégica política, tiene un aspecto cosmológico, ¿no? Que tiene que ver con esa ofrenda al cerro, esa culto a los antepasados, y a partir de eso, la transformación de ese cerro en una huaca, ¿no? En un lugar de importancia muy marcada, ¿no? En estos adoratorios de altura, en estos sacrificios, en estas capacochas, eran sacrificados niños y niñas acompañados de un ajuar funerario bastante importante y bastante valioso para lo que era el mundo incaico. No sé si habían escuchado hablar del Spondylus, es este tipo de concha marina que se encuentra en lo que es el Pacífico, digamos, a la altura de Perú, de Ecuador, este tipo de concha de color rosado, a través de la cual se confeccionaron artículos como colgantes, como pequeñas estatuillas con forma humana, pequeñas estatuillas con forma de llama. Era un tipo de material muy valioso en el imperio incaico. Obviamente también el oro y la plata, acá tenemos algunas estatuillas de formas de humano, ¿no? De formas de hombre y de mujer. Esto eran, como les decía, ajuares que acompañan al enterratorio en sí del niño, ¿no? De la niña, de la persona, ¿no? Acompañaban a esos sacrificios un montón de otros artefactos. También cerámica, también hojas de coca, también textiles, también ropa, sombreros tocados de plumas, etc. Bien, entonces, habiéndonos posicionado un poco en esta idea del culto andino a las montañas, pasemos a ver cómo nosotros desde el presente estudiamos eso, ¿no? La arqueología de montaña. Que, bueno, se trata justamente de expediciones que apuntan a conocer estos sitios de altura, que presentan una dificultad mayor, como comentaba ahí el compañero Emiliano hace un rato, todo lo que implica organizar, primero, todo lo que implica organizar un trabajo de campo arqueológico con todo lo que son, no solo, bueno, permisos y autorizaciones para tener, digamos, para poder efectivamente realizar investigaciones ahí, sino también todo lo que es el despliegue de material de trabajo y sumado a todo lo que, por ejemplo, venía comentando Ricardo en las clases anteriores, ¿no? O sea, todos esos cuidados y todas esas cuestiones a tener en cuenta en la planificación de una expedición de montaña se suman a esto, más el equipamiento arqueológico, que si es un relevamiento superficial, que si es un relevamiento por GPS, bueno, es un GPS, no es lo que hay que llevar. Pero si uno va a hacer otro tipo de mediciones, como por ejemplo un plano, ¿no? Una planimetría que tiene que llevar algún instrumento de medición más preciso como una estación total, o mismo si uno fuera a hacer excavación, ya tiene que llevar otro tipo de elementos, o mismo la misma zaranda, ¿no? Para tamizar el material de excavación, o sea, los mismos baldes, o sea, ya implica un movimiento logístico muy grande que obviamente ya es muy, muy improbable que uno lo pueda hacer solo. Va a necesitar evidentemente un equipo grande y seguramente asistentes locales o contratar mulas que le lleven el equipo, ¿no? O la comida para todo lo que va a ser el trabajo de campo. Bien. Como para dar una definición general de qué es una localidad arqueológica de altura, es un concepto un poco amplio, porque uno piensa, como para no quedarnos solamente con la plataforma que está ahí arriba, ¿no? Dirá, bueno, tenemos la plataforma, el sacrificio, los niños de Yuyayaco. Ok, bueno, pero hay todo un complejo arqueológico que va alrededor de eso. Ceruti lo define como un conjunto de sitios que presumiblemente estarían interrelacionados, tanto en la cumbre como en la precumbre, en las laderas, incluso en la base, en todo el recorrido, ¿no? No solo el santuario, sino también estaciones de refugio, todo edificación que veamos en la ruta, ¿no? Los tambos, incluso los caminos mismos, ¿no? Acá les traje estos dos ejemplos que están en esa bibliografía que yo les comentaba, que está subida al Drive. Por ejemplo,
En este caso el de Vitry, que es en el Nevado de Chañi, con diferentes sitios arqueológicos marcados en las diferentes rutas de acceso, ¿no? Algunos son abras, algunos son ciertos rasgos del paisaje, otros son específicamente construcciones, ¿no? Arquitectura. En el de la derecha tenemos estos Nevado de Cachi, específicamente los sitios que están en camino a la cima del Cerro Meléndez, en el texto de Leibovich. Bueno, acá tenemos el ejemplo del Yuyayaco, tomado de Vitry, que es uno de los arqueólogos que realizó esas expediciones y esa excavación de las famosas momias que ahora vamos a mencionar. Bueno, sitios arqueológicos de altura, ¿no? O complejos arqueológicos de altura. Existen en la zona de los Andes más de 190 montañas con registro arqueológico de filiación inca, ¿no? Sobre todo en lo que son las ecorregiones altoandina y punenia. El 96% de esta evidencia, ¿no? De estos cerros con evidencia arqueológica, se ubican hacia el sur del Cusco, ¿no? Esto es interesante también. Todos se dan hacia esa zona. Sobre todo en lo que es el NOA, en el noroeste argentino, en la zona de Arequipa, ¿no? El sur de Perú, y en el norte de Chile. En general, en zonas de pocos asentamientos humanos, de baja densidad de población, y un fuerte aislamiento, ¿no? Un poco también lo que mencionaba el compañero Emiliano hace un rato y lo que venía mencionando Ricardo en los encuentros anteriores, ¿no? Como estos lugares también se encuentran bastante alejados y uno debe recorrer, digamos, debe tener eso también en consideración, un momento en que se acerca, ¿no? A estos lugares. Traje algunos ejemplos que los voy a pasar un poco rápido, como para... Pero bueno, se los dejo acá, están también en la bibliografía. ¿Se ve bien las imágenes? ¿Las llegan a ver? ¿Sí? ¿Y Power? Sí, se ve bien. Bien, genial. Algunos de los ejemplos que, digamos, de algunos cerros que tienen evidencia arqueológica, que tienen adoratorios de altura, que tienen algunos complejos arquitectónicos. El Nevado de Chañi, que se encuentra en el límite entre Salta y Jujuy, habría funcionado como un centro de peregrinaje, ya que se encuentra infraestructura logística durante, digamos, todo su ascenso, ¿no? Ya sea a través de, digamos, tambos, como terrazas, muros de contención, hay bastante presencia de cerámica inca, restos óseos de camélido, restos de madera y carbón. Bueno, esto es un poco de la mano de lo que les decía al principio. Madera y carbón, tal vez, sobre todo madera, pero en sitios arqueológicos a menor altura es un poco más difícil de encontrar, ¿no? Esto es interesante de los sitios de altura que se encuentran este tipo de materiales. El volcán Granada, en Jujuy, que presenta también indicios de reutilización subactual, es decir, más o menos presente, como por ejemplo fragmentos de vidrio, hojas de coca, restos de latas de conserva. El Cerro Macón en Salta, que bueno, tiene también indicios de huaqueo en plataforma, esto es bastante común. Digamos, yo creo que hoy en día ya no hay cerros que no se sepa si tienen algo o no. O sea, creo que en algún momento algún ascenso se habrá hecho al cerro, alguien lo habrá registrado y muy posiblemente lo haya saqueado, ¿no? En el Cerro Macón también hay indicios de rituales recientes como hojas de coca y cigarrillos, ¿no? Y hay registro de andinistas que detectaron presencia de textiles y abundancia de leña. Esto quiere decir que ya no se encuentran, ¿no? También es interesante mencionar esto de la reutilización subactual. O sea, al margen de que han pasado 500 años, tal vez, de que se realizaron este tipo de rituales y que se construyeron estos santuarios, al día de hoy la gente sigue yendo a las montañas a realizar rituales de algún tipo o ceremonias de algún tipo. Ya sea el ofrecer a la Pachamama, digamos, o al mismo cerro, hojas de coca, cigarrillos, o, bueno, supongo que también bebida, lo que sea, parte de rituales contemporáneos. Entonces esto es interesante, nos habla de que a pesar de los cambios que se hayan podido dar en 500 años,
de la conquista de América, de la conquista del NOA, de la prohibición de realizar ciertos rituales, de la prohibición de las lenguas nativas, etc. A pesar de eso, hay ciertas prácticas de agradecer al cerro, de pedir permiso, de ofrendar, de pedir, eso sigue existiendo incluso en las comunidades andinas actuales, ¿no? Digamos, esa continuidad sigue pasado presente, todavía está, ¿no? Bien, Cerro Morado, también tenemos un santuario en la cumbre, ahí en la provincia de Salta, también tenemos cerámica inca, apachetas subactuales, es decir, que se han realizado en los últimos años también. El Nevado de la Cay, ahí en la provincia de Salta, en donde se podría decir que comienza, ¿no?, el Valle Calchaquí, el límite norte, el nacimiento del Valle Calchaquí. También hay un conjunto de estructuras sobrelevadas sobre la cumbre, y dos conjuntos subsidiarios de estructuras en las cercanías. El Cerro Siciliana en Jujuy, bueno, esto es bastante también interesante, hay buenas investigaciones. Durante el ascenso se observan campos de cultivo prehispánicos, escaleras y caminos enlajados, con muy buena conservación y muy notorios. En el Cerro Siciliana se siguen dando peregrinaciones actuales, sobre todo de los sicuris, incluso en la imagen, acá en donde dice las imágenes B y C, se ve esta gente, ¿no?, realizando esta peregrinación, un poco de la mano de lo que veníamos diciendo recién. Bueno, y en el ascenso y en las estructuras se ve material óseo, se ven tiestos ordinarios. Tiestos ordinarios se refiere a tiestos que no tienen, digamos, partes diagnósticas, no tienen alguna iconografía o pintura que nos pueda dar pauta de cuándo fue hecho, a qué cultura pertenece. Mardos de maíz, bueno, latas de conserva y botellas de plástico, elementos también subactuales, ¿no? El Nevado de Quewar, que me parece que vos, Ricardo, si mal no recuerdo, vos estuviste acá, ¿no? Acá, bueno, también, ¿no?, con buena evidencia arqueológica, con buena arquitectura en la cumbre, sobre todo en lo que es la explanada precumbrera, dos grandes estructuras que tienen una rampa de acceso por el medio de ellas, también un recinto de muros altos en el que fue hallada una momia, según la bibliografía, hay una momia que todavía está, que está incrustada en el hielo, pero que está en muy malas condiciones de conservación. ¿Por qué? Por un evento de huaqueo. Así que no se ha extraído. El Nevado de Chuscha, en Salta, también tiene diversos sitios en las laderas, aunque no tiene sitios en la cumbre, y se registró hay registro de que fue extraída una momia adulta femenina en el año 1927, ¿no? Como les decía, también muchas momias fueron extraídas en diferentes eventos andinistas. El volcán Bertrand, en Catamarca, no tiene un sitio muy marcado en la cumbre, pero sí tiene evidencia de cierta modificación del espacio a través de una alineación de piedras y fragmentos de leña acumulados ahí también, pero no hay una estructura muy marcada ni artefactos. Finalmente, el Cerro Bayo, el Cerro Overo, en la provincia de Salta, tiene dos conjuntos de estructuras en la cima, con depósitos de fragmentos óseos, y tiestos incas, entre los cuales se halla un aribaloide, que es este recipiente de cerámica que le mostraba hace un rato, de cuerpo así como globular y ese cuello fino, alargado, esa boca. Bien. Bueno, sin ir más lejos, el famoso Cerro Aconcagua en la provincia de Mendoza tiene también evidencia de una capacocha, ¿no?, una momia que fue exhumada en 1975. Acá puse Aconcagua a 5.000 metros, sabemos que tiene un poco más, ¿no? 6.990 y pico, ¿no? Pero bueno, el sitio arqueológico fue hallado a esta altura, un poco más de 5.000 metros. Bueno, tiene esta momia acompañada con textiles, con restos de oro, restos de cerámica. Fíjense acá en la foto, les muestro el calzado, ¿no?, que también fue hallado. Esto también, a mí me parece, digamos, también como arqueólogo, como fetichista del objeto, este tipo de cosas a mí me fascinan, porque encontrar, digamos, un objeto como un calzado con cordelería, ¿no?, conservado a este nivel, o los mismos textiles. Fíjense que ahí hay una bolsita, una chuspa, ¿no?, que
tranquilamente podría haber sido utilizada para conservar hojas de coca. Que se conserve eso de esa manera es espectacular. Uno no está acostumbrado a ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, las momias en general estaban envueltas en lo que se conoce como fardo funerario, ¿no? Esta sucesión de diferentes textiles que envolvían a la momia, a la niña o al niño en la cima de la montaña. Bueno, para destacar algunos aspectos generales de estos santuarios de altura, tomo uno de los textos que les dejé por ahí, que es el Ceruti, que hace este raconto de estas prospecciones que hizo en diferentes cerros, y menciona, bueno, que hay ciertos cerros como el Quewar o el Chañi, que tienen importantes complejos construidos, ¿no? Se trata de santuarios de altura con estaciones de refugio, con campamentos base, es decir, que se realizó una inversión importante de recursos para poder llegar y para poder construir esa infraestructura en el cerro, ¿no? Y lo que dice la autora es que o sea, el hecho de que existan plataformas de cierto tamaño en la cumbre da la pauta o nos permite sugerir la idea de que lo que haya pasado ahí, la ceremonia que haya tenido lugar en ese lugar, haya sido pensada para ser expuesta ante un público asistente, ¿no? Cierta gente que fue hasta ahí a ver eso, ¿no? En otras montañas de menor altitud, como por ejemplo el Nevado de la Cay, el Macono, el Chuscha, quizás no hay instalaciones logísticas en base y en ladera, sino que directamente está el santuario, quizás tenga que ver con un ascenso más rápido, ¿no? La presencia, lo mismo, de plataforma en la cumbre nos permite sugerir esta idea de que haya habido cierto público que asistió a esa ceremonia, ¿no? Y luego otros volcanes con cráteres de bordes abruptos, lo que sugiere la autora es que carecen de espacio para la construcción de arquitectura ceremonial. Digamos, tenemos concentración de material o estructuras más abajo de la cumbre, pero que en la cumbre en sí no existió la posibilidad de que se construya. Bien, me imagino que la mayoría de la gente que está por aquí, al menos alguna vez ha escuchado este nombre, Yuyayaco. Bueno, al margen de los arqueólogos, ¿no? Que seguramente que conocen este sitio tan emblemático, que es el sacrificio de 3 niños en la cima del volcán Yuyayaco en la provincia de Salta, en una plataforma, ¿no? Que ha sido construida también en la cima. Creo que, si no digo mal, es considerado el sitio arqueológico más alto del mundo, a 6.700 metros de altura. Sacrificio de 3 niños, una niña de, si mal no recuerdo, de 16 años, otra niña y un niño de, creo que 6 o 5 años, por ahí, ahora no recuerdo exactamente las edades, pero eran algo así, acompañados de una ajuar muy, muy, de una calidad de manufactura superlativa. Fíjense, acá les traje algunas imágenes del ajuar. Los niños estaban acompañados de estas figurinas realizadas en oro, en plata, en espóndilus, que representarían a los mismos niños, no son como reproducciones, también con pequeños ponchos o pequeñas ropas, fíjense, ¿no? Como imitando la vestimenta que habrían tenido estos niños, incluso los tocados los diminutos tocados de plumas en las cabezas, es realmente algo impresionante. Las llamitas, también los camélidos estos hechos en espóndilus, esta concha marina que yo les mencionaba hace un rato. Fíjense el aríbalo que tenemos ahí también. La verdad que es impresionante. Esto está en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de la ciudad de Salta. No les puse fotos de las momias porque la verdad que, digamos, googleé, las encontré y no me dio cosas, sinceramente, ¿no? No me pareció ponerlo en el PowerPoint, no me sentí cómodo poniendo la imagen en el PowerPoint. Se puede googlear y están, ¿no? Las ven ahí, son impresionantes. Tampoco me quiero hacer el defensor de, no sé, de las momias de hace 500 años, simplemente no me tocó ese morbo. Sí me tocó el morbo cuando fui a Salta, bueno, yo trabajo ahí, así que cada tanto voy a la ciudad de Salta y voy al museo, fui muchas veces. Me parece que vale la pena verlo.
a ver, un poco sí, por el morbo de ver una persona que congelada prácticamente, ¿no? Que vivió hace 500 años y verla con el nivel de detalle que se puede ver. Es fuerte, no sé si han estado, si lo conocen. Bueno, me imagino que Lucrecia y Emiliano sí han estado, ¿no? Ricardo, ¿vos conocés? También. ¿El resto? Gente que tal vez que no venga de la arqueología o de la antropología, ¿ha tenido la oportunidad? Andrés. La verdad que, a ver, me parece súper interesante. Digamos, bueno, son 3 momias, no están expuestas las 3 al mismo tiempo, las van rotando, tengo entendido que cada 3 meses se va rotando cuál se expone. La mejor conservada es la niña, no, la doncella, que le pusieron el nombre, la doncella, porque bueno, es una persona que parece dormida, ¿no? Que está con los ojos cerrados ahí, que se le ve el pelo, ¿no? Que se ve los pliegues de la piel, que parece que en algún momento abre los ojos, ¿no? Es impresionante. Es una, digamos, evidentemente es interesante a nivel, digamos, a nivel de conocer, ¿no? La cultura andina, de conocer este ritual en particular, de conocer este fenómeno, eso es indudable, pero como decíamos hace un rato, y esto me da el pie para empezar a hablar de lo que es el patrimonio de los pueblos originarios hoy, no excede cierta polémica también, o cierta discusión al menos, ¿no? Porque tal vez hay gente a la que no le cierra esta idea, no le convence o no está de acuerdo con esto. Por un lado, por la exposición, por la exhumación y la exposición de un cuerpo, de una persona en un museo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, porque quizás hay gente que tiene cierto grado de identificación con eso. Con eso no necesariamente quiero decir con esa persona, sino con esa cultura, ¿no? Quizás no es su tatarabuela, pero sí forma parte de una cultura que sí tiene mucho más de 500 y de 1000 años, y que al verla personificada en alguien adentro de un museo puede sentirse atacado, ¿no? O puede sentirse mucho menos cómodo de lo que nos podemos llegar a sentir nosotros en el museo, ¿no? Entonces despierta una discusión esto. En mi caso particular, digamos, nosotros con mi equipo de investigación trabajamos, como les contaba, en la zona del Valle Calchaquí salteño, y tenemos nosotros como política interna del equipo no excavar restos humanos. Y eso lo hacemos por estas mismas 2 cuestiones. Por uno, porque no nos sentimos cómodos nosotros excavando, digamos, personas, ¿no? Y segundo, porque nosotros trabajamos en el territorio de una comunidad de Aguita Calchaquí, que es la comunidad de Churcal, y nosotros, bueno, ahora vamos a ir un poco a cómo es la relación que tenemos con ellos y cómo se construye o cómo se construyó en este caso, pero tenemos un poco arreglado de palabra de no excavar restos humanos, ¿no? Y esto no es que, digamos, esto es algo que se fue charlando, ¿no? Es algo que se resuelve el día de la mañana, de que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Queremos excavar? Bueno, ¿queremos excavar restos humanos? No. O sea, no está todo tan claro. Esto es un poco hacerse al andar en la práctica arqueológica de qué se hace, cómo se presenta, de qué manera, qué cosas no. Entonces, digamos, en la historia del equipo de investigación, ante el primer hallazgo de un resto humano, fue como, ok, esto es un poco más sensible que excavar una punta de flecha, ¿no? O de que dibujar un muro, o que tomar una muestra de sedimento para analizar en el laboratorio. Despierta otras cosas. Entonces se acordó de palabra con la comunidad de no excavar restos humanos. En el caso de que se haga, que no nos pasó, porque también en los sitios que trabajamos nosotros, los restos humanos están en otro sector. En general no están en la casa que excavamos nosotros, o en el campo de cultivo que excavamos nosotros. Se encuentran en una estructura arquitectónica separada, ¿no? Lo que se conoce como cista. Entonces, sabemos que hay una cista, primero que está bloqueada, segundo que no vamos a ir a excavarla, porque tampoco hace a nuestras preguntas de investigación, ¿no?
digamos. Entonces, no nos ha tocado. En caso de que nos tocara, supongo que, no sé, pararemos la excavación, lo charlaremos con la comunidad, se tapará, no sé, no nos pasó. Pero bueno, despierta una cuestión más sensible que vamos a tratar de abordar desde acá. Y como les digo, esto tampoco tiene una respuesta final. Yo no voy a bajar una línea de qué está bien y qué está mal. Bueno, un poquito sí, al final un poquito sí. Pero, digamos, esto es un problema humano. Entonces, la solución es la puesta en común y la discusión, no es la imposición, me parece. Entonces, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es el patrimonio? Censurando nuevamente a los arqueólogos y arqueólogas de la sala. Eh, ¿Qué les parece que es el patrimonio? ¿Cómo podemos definirlo? ¿No? Tampoco hay una respuesta final, ¿no? Tampoco hay una definición universal. Pero a qué les hace pensar? Bueno, voy una vez más. Bienvenido. Perdón por la oscuridad. A ver, patrimonio, una serie de objetos en principio, pero no solamente objetos, porque pueden ser cosas intangibles que forman parte de una propiedad común de una comunidad. Bien, buenísimo. Bueno, ahí en una oración ya metió varios conceptos interesantes, ¿no? Propiedad, ¿no? En una comunidad, objetos o no, no necesariamente objetos, ¿no? Tal cual. Todo eso hace al patrimonio. Veía la oscuridad y ya lo pienso que la Tierra está girando, ¿no? Y que allá se está haciendo noche y acá empieza a haber luz, ¿no? Allá podría incluso abrir la ventana. Bien, bueno, tal cual. A ver, vamos a hacer un breve repasito por unas definiciones medio formales. El concepto de patrimonio como, digamos, como vocablo aparece en la antigua Grecia y es el del patrimonium, es algo así como aquellos bienes que son heredados del padre, ¿no? Después vendría el matrimonio, que sería, digamos, la unión de eso con la madre, pero bueno, los bienes son del padre, ¿no? Únicamente, ¿no? Y en una definición así genérica del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, podemos decir que es una construcción sociocultural e histórica, vincula elementos heredados y actuales, universales y particulares, tangibles e intangibles, que constituyen la estructura de la cultura, las tradiciones y la experiencia. Y esto me parece eh, bastante interesante, que tiene un sentido histórico, un sentido estético y un sentido de uso. O sea, tiene un sentido histórico. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, en algún momento de la historia fue creado esto, ¿no? Viene de la historia. No nació ayer, ¿no? Tiene un sentido estético, tiene ciertas particularidades estilísticas que lo hacen relevante, que lo hacen interesante, que lo hacen dar cuenta de algo, lo hacen dar cuenta de, como decía después, de cierta identidad específica de algún grupo, ¿no? Como decía el compañero Marcelo, de alguna comunidad, ¿no? En particular. Y esto de uso me interesa también, porque el patrimonio también es presente, ¿no? Y también se usa, ¿no? No solamente está ahí para ser admirado, para sacarle fotitos, sino que está en uso, ¿no? Bueno, esta es la clasificación de lo que son el patrimonio de la UNESCO, que puede ser natural, cultural, tangible, intangible, mueble, inmueble. A ver, podríamos estar un rato charlando de esto también, me parece que lo vamos a pasar rápido, porque yo también a mi edad ya he pasado un umbral de posmodernismo importante en el que ya no me caso con ninguna categoría, entonces también podríamos meternos acá dentro de cada una y empezar a ver cómo cada cosa mueble tiene su parte, digamos, intangible, cómo todo lo intangible queda anclado en una materia, en un objeto, entonces, digamos, hay que ver hasta qué punto nos sirve, ¿no? Hablar de patrimonio, hablar de las categorías, de la clasificación.
¿no? Incluso pensando en patrimonio natural, de un paisaje, ¿hasta qué punto eso es solamente natural, no? Si tiene ocupaciones humanas de hace 500 años, ¿es natural? Si hoy en día es parte de un circuito turístico, económico, se cobra una entrada, ¿es natural? ¿O hay o hay un humano ahí atrás de eso, ¿no? Bueno, nada, diferentes discusiones que también podrían dar más pie. Bueno, entonces, volviendo a un poco al principio cuando hablamos de conservación, ¿no? Bien, pensando en los bienes patrimoniales, ¿no? Marcelo decía, tiene que ver con con una cierta comunidad, es decir, con una cierta comunidad que estaría relacionada con ese patrimonio, se siente identificada, ¿no? O tiene cierto grado, mayor o menor grado de identificación con ese patrimonio, es parte de su identidad, ¿no? Entonces, tal vez es importante no pasar por encima de eso, no destruirlo, sino prestarle atención, darle valor, ¿no? Y quizás que no se pierda, preservarlo o conservarlo, como decíamos hace un rato, ¿no? Todo esto suena muy lindo, pero la pregunta que nos hacemos es, esa conservación, esa puesta en valor, ¿quién decide, no? ¿Cómo se hace esa puesta en valor? ¿Y cuándo se pone en valor, no? ¿Cuándo se preserva también, no? ¿Quién toma esta decisión? Les pregunto. ¿Quién decide cómo se valoriza y cómo se preserva ese patrimonio? ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguna idea? Imagino que en principio hay una tentación de considerar que hay gente capacitada, que hay expertos, que hay gente que por estudio, por prosapia, por lo que sea, se dedica a eso. Y en principio supongo que es la respuesta más obvia, pero escuchando todo lo que dijiste hasta ahora, creo que eso choca, y por ahí uno no lo piensa hasta esta charla, eso choca con los intereses de los, entre comillas, propietarios de ese patrimonio, los que están identificados con eso y que muchas veces, imagino, quedan fuera de esa decisión. Bien, interesante, interesante. Hay varias aristas ahí que comenta Marcelo que ahí vamos a empezar a explorar. Bueno, y ahí en el grupo, en el chat también dicen, primero la comunidad que está relacionada con ese patrimonio. Y después Guada dice, es una decisión multiactoral, comunidad, expertos. Bien, está bueno esto. Me arriesgo a decir, debería ser, ¿no? Como decíamos recién, debería ser una charla esto, debería ser una puesta en común. Y algo que decía Marcelo al principio, es decir, este grupo de expertos, ¿no? ¿Quién los autoriza a los expertos? ¿No? ¿Quién dice quiénes son los expertos? ¿No? ¿Quién, digamos, quién da esa autorización? Esta gente es experta, puede tomar la decisión. Acá en el chat, Mariana decía, ¿le sumaría algún actor estatal dependiendo del lugar? Bueno, a eso quería llegar, ¿no? Hay un actor importante acá que es el Estado, ¿no? Que, digamos, el patrimonio arqueológico es propiedad, en última instancia, ¿no? Lo dice la Constitución, en última instancia es del Estado, ¿no? Después le da a las provincias, a las comunidades, le puede dar la tutela del patrimonio, ¿sí? Pero en última instancia es del Estado, ¿no? Entonces, acá viene esta discusión de quién es,
el patrimonio? Porque ahí en el grupo, en el chat, varios mencionaron la comunidad local, quienes se sienten identificados, está muy bueno eso, es lo que veníamos un poco charlando, pero son realmente ellos los que tienen, no te digo la decisión, pueden opinar, ¿no? Entonces, tomando lo que dice José ahí, aprovecho, dice, la comunidad tiene que luchar para que el Estado tome conciencia y le dé la importancia a ese patrimonio. Bien, es una lucha. Ahí no es inocente la elección de José de ese término, ¿no? Es una lucha, no es simple, ¿no? Y muchas veces no solo no se les permite tomar la decisión, sino que ni siquiera se le da voz. No solo eso, sino que en el discurso que se construye sobre ese patrimonio, tampoco se los incluye, ¿no? Entonces, la pregunta es de quién es ese patrimonio, a quién le pertenece. Lo que les traje acá es una imagen de un museo emblemático de la República Argentina, que es el Museo Nacional de La Plata. Mi lugar de trabajo es el Museo Nacional de La Plata. Digamos, yo soy de la UBA, pero mi directora tiene su laboratorio ahí, entonces nuestras investigaciones las hacemos en el marco de la División Arqueología, que tiene su sede ahí en el museo. Pero bueno, es interesante pensar en la historia del Museo de La Plata, cómo se fundó el Museo de La Plata, ¿no? A través de, ¿no? Habrán escuchado hablar del Perito Moreno, ¿no? De Francisco Moreno, quien, en el contexto de la llamada conquista del desierto, empezó a armar sus colecciones, producto de esas campañas militares, ¿no? Trayendo objetos, como por ejemplo, no sé, ponchos, y trayendo también cuerpos y cráneos, ¿no? De personajes relevantes, de caciques, ¿no? Es así como se fue formando el acervo del Museo Nacional de La Plata. Esos restos, expuestos en el museo y en los depósitos del museo, forman parte del acervo del museo, y incluso hasta bueno, no recuerdo cuándo, pero muchos de esos cuerpos estaban expuestos en las vitrinas del museo. Hoy en día no es así, pero todavía el museo conserva un montón de restos de gente que tiene nombre y apellido. Está en una cajita con un rótulo, pero gente que tiene nombre y apellido. En los últimos años se han empezado a hacer restituciones de esos restos. ¿Por qué? Porque las comunidades han empezado a reclamar por eso, y también hay cierto marco legal que habilita hoy en día a estos reclamos, ¿no? Me interesaría que aquí hagamos un raconto un poco histórico de cómo se fue construyendo la relación Estado argentino, pueblos originarios, ¿no? Para entender este tema de quién es el patrimonio, a quién le pertenece. De la mano de esto, es interesante pensar, bueno, ¿qué somos los argentinos, ¿no? ¿Qué es la identidad argentina? ¿Qué nos caracteriza como sociedad? ¿No? Bueno, porque somos una nación bastante joven, ¿no? Que tiene, digamos, como país tendremos 200 años aproximadamente, ¿no? Bueno, o sea, este territorio, lo que hoy llamamos República Argentina, más de 500 años atrás, antes de los primeros europeos que llegaron a estas tierras, todo el territorio estaba poblado por gente, ¿no? En algunos lugares con mayor densidad de población, otros con menos, pero gente había por todos lados y eso lo demuestra el piso, ¿no? También, sí, Uruguay también, exactamente. Es que es toda América, digamos. Quizás, bueno, ahora después nos metemos en eso, quizás la incidencia, digamos, cuantitativa es menor en algunos países que en otros, no sé, quizás en Argentina es menor que en, no sé, en Ecuador, pero eso no quita que también argentinos y uruguayos tengamos gran parte de nuestra matriz cultural sea también originaria, ¿no? Entonces, digamos, lo que decía, que todo el territorio está tapizado por, digamos, todo el suelo demuestra que acá había gente, ¿no? Si uno hace un pozo, en la mayoría de los lugares de Argentina que haga un pozo, seguramente se va a encontrar con algo, ¿no? Que usó gente mucho tiempo atrás.
Los primeros españoles que llegaron a lo que es hoy el territorio de Argentina, llegaron a través de Perú, a través de lo que es hoy Bolivia, ¿no? El Alto Perú, y empezó la conquista de esa zona, que terminó por anexarse al virreinato del Perú en el año 1666 con la caída de la última resistencia de Aguita, ¿no? La zona del Río de la Plata también fue de las primeras que empezaron a llegar los europeos, los españoles. Bueno, la fundación de la Ciudad de Buenos Aires en el siglo XVI también, incluso anterior. Digamos, así estaba constituido ese es el territorio que heredó la Argentina, la naciente Argentina luego de la independencia, ¿no? A partir de ese momento es que se empieza a construir una idea de patriotismo y de nacionalismo, digamos, y apoyándose en dónde, en qué somos, ¿no? Entonces, como todas las naciones del mundo, digamos, se construyen sobre un discurso de homogeneización de la población, ¿no? Somos esto, nos identifica estos colores, el celeste y blanco. Tenemos un padre de la patria, que fue el general Don José de San Martín. Nuestro himno es este, nuestra canción patria, ¿no? Nuestro escudo es este, ¿no? La creación de ciertos símbolos, ciertos discursos que hacen a esa unidad, a esa unificación. Luego, una vez consolidado esto, Argentina, esta nueva nación, se lanza a la conquista de nuevos territorios, es decir, sobre todo en lo que es Patagonia y el noreste argentino, ¿no? Lo que es hoy el noreste argentino, la zona del Gran Chaco, ¿no? Entonces, esas poblaciones originarias que vivían en esos territorios fueron, por la fuerza, anexadas al territorio de este país, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hayan existido antes influencia, ¿no? Negociaciones, influencias, circulación de gente, circulación de bienes, comercio, ¿no? Entre, por ejemplo, pueblos ranqueles y el gobierno de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, en este momento sí es anexado definitivamente, ¿no? ¿Qué papel cumple la ciencia en este proceso? Bueno, como mencionábamos recién, la ciencia es también uno de los brazos de esta conquista, ¿no? Así como esta conquista del desierto viene con seguramente soldados, viene con seguramente curas, sacerdotes, viene seguramente con médicos, seguramente vienen también agrónomos, bueno, vienen también científicos, ¿no? Que van a estudiar a estas poblaciones, que van a estudiar estas cosas tan diferentes que hacen estas poblaciones y las van a llevar a un museo. Es decir, se van a apropiar de esto, ese Estado argentino que conquista, se apropia de ese patrimonio, se apropia de esas cosas, o sea, se apropia de esas cosas y las convierte en patrimonio, ¿no? No sé si me explico. A lo que me refiero es que tal vez para esa gente, ¿no? Para esos mapuches en este caso, o para los, no sé, diaguitas en el caso del noroeste argentino, ellos viven su vida, digamos. No dicen, ah, bueno, este es mi patrimonio, ¿no? Es patrimonio, bueno, primero que el concepto de patrimonio es bastante más reciente, ¿no? Es obviamente del siglo XX, pero nadie dijo antes, ah, bueno, este es nuestro patrimonio. Es patrimonio una vez que se lo apropió, digamos, la sociedad blanca, occidental, universitaria, científica, ¿no? Ahí lo convertimos en patrimonio. Cuando lo pusimos en la cajita, en el depósito del museo o en la vitrina, ¿no? Bien, bueno, en esta línea de tiempo horizontal que puse por acá, a partir de los años 90 empiezan a darse ciertas discusiones, ¿no? Ciertas luchas, como veníamos diciendo recién. Reivindicaciones de identidad y de derechos indígenas, aborígenes, ¿no? Apoyados también en cierto marco legal, como por ejemplo, nada, puse estos tres, podría poner muchos más, ¿no? El artículo 75 de la Constitución, inciso 17, de la reforma de la Constitución del 95, donde se declara la preexistencia de los pueblos originarios. ¿Qué significa esto? Quiere decir que antes de que existiera un Estado argentino, existían los pueblos originarios, ¿no? Que están hoy, que todavía están hoy, ¿no? Eso lo dice la Constitución argentina. Por ahora, y recemos que sea así, por favor. Nadie sabe lo que puede pasar.
Bueno, la ley 26.160. La ley 26.160 es más actual, tiene que ver con el relevamiento de los territorios de naciones y pueblos originarios, es decir, que el Estado debe comprometerse a relevar esos territorios, a entender cuáles son esos territorios indígenas, y que mientras tanto, y darles la propiedad comunal de la tierra, ¿no? Darles una personería jurídica a las comunidades y darles la propiedad comunal de esas tierras, y que, importante, mientras se hacen estos relevamientos, no se puedan desalojar a la gente que está en el territorio. ¿Por qué esto? Porque en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, a ver, la gente que vivió durante los siglos de los siglos en un lugar, posiblemente no tenga un papel con un título de propiedad, ¿no? Sobre todo en el cerro, ¿no? Sobre todo en las zonas más alejadas, ¿no? Entonces, eso en algún momento se habrá loteado, eso en algún momento se habrá designado a alguien, posiblemente en el momento de la conquista eso se haya asignado a alguien, esas tierras se hayan repartido, se hayan subdividido, se hayan vendido, subvendido, etc. Entonces, pasa, esto no es algo que, o sea, esto es algo que tengo conocimiento de causa, digamos, esto sucede, un día puede llegar alguien y decir, bueno, esto es mío, entonces vengo con la policía y ustedes se tienen que retirar de esta que es mi propiedad. Por más que ahí hayan vivido, por más que esa casa la haya hecho el abuelo del abuelo del abuelo, digamos, la legalidad los invita a retirarse, ¿no? Los invita gentilmente a retirarse, y con gentilmente lo digo muy irónicamente, ¿no? Entonces la ley 26.160 dice que mientras se hagan estos relevamientos no se puede desalojar, ¿no? Tienen que resolver eso. Hoy en día, obviamente, por el contexto político del país, contexto ideológico del gobierno, esto está muy débil y muy sensible, no se están haciendo relevamientos ni otorgando títulos de propiedad comunal de las tierras, así que es un momento realmente muy sensible. Incluso la ley, creo que la derogaron. Bueno, nada, tampoco me quiero extender tanto sobre esto. El convenio 169 de la OIT también es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que Argentina firma y tiene que ver con el respeto a los pueblos originarios, con tener en cuenta necesidades, con respetar tradiciones, con respetar autoridades locales, ¿no? Y formas de organización comunales que tal vez son diferentes a lo que es la administración político, jurídico de lo que es el Estado argentino, ¿no? Bien, entonces, en este contexto, como veníamos diciendo, ¿no? Esta apropiación que hace la ciencia, que hace el Estado a partir de que hace el Estado a través de la ciencia del patrimonio, esta apropiación, crea un discurso sobre el pasado, crea un discurso sobre ese patrimonio y crea un discurso sobre quienes hicieron ese patrimonio, sobre esas personas, ¿no? Y acá vuelvo a eso de conservación que yo les preguntaba al principio de la clase, ¿qué es conservar? ¿No? Y por ahí decíamos, conservar es mantener, ¿no? Digamos, tratar de que no se modifiquen, tratar de cuidar, ¿no? Y yo veo que atrás de esta idea de mantenimiento, igual, paréntesis, yo creo que el patrimonio hay que conservarlo y me preocupo porque el sitio donde yo trabajo digamos, se mantenga, digamos, ¿no? Eso desde ya. Pero bueno, me interesa que discutamos esto, ¿no? ¿Conservar qué es? Es mantener esa pureza, ¿no? Que no se modifique, que nadie lo toque, ¿no? Viene de la mano de congelarlo, ¿no? Ponerlo en una vitrina es congelarlo, que quede ahí. ¿Por qué? Porque si se destruye, bueno, por un lado, perdemos esa información sobre el pasado tan interesante. Pero por otro lado, pierde esa autenticidad, ya cambia, ¿no? Ya no sirve, no es auténtico, no es verdadero. Quienes hicieron ese patrimonio, quienes hace 500, 600, 700 años atrás usaron esas cosas, ¿quiénes eran? Los indios, ¿no? Bueno, los aborígenes, los pueblos originarios. Hoy en día ya no están, ese es el discurso, ¿no?
creado, que es el discurso que está atrás de esto. Lo hicieron en el pasado. Hoy en día, no. Hoy en día somos todos argentinos. Hoy en día, Argentina es un país blanco, ¿no? Ese es este blanqueamiento de la población que se construye ideológicamente, que se ha construido ideológicamente a lo largo de la historia argentina, ¿no? Entonces, quienes hoy en día se digan originarios, se digan indios, se digan descendientes, son esos, son descendientes, como mucho, ¿no? No son ya aborígenes, ¿no? ¿Por qué? Porque perdieron esa pureza, porque ya no son como esos. Y si se dicen ser, es forzado, no es auténtico, es trucho. Es el discurso este famoso del indio trucho, ¿no? Postulando de esta manera esa ruptura entre pasado y presente, que si bien existió a nivel, digamos, político, vemos que existe una continuidad pasado-presente en diversas prácticas, ¿no? Digamos, esos indios, digo indios en una cuestión, digamos, casi irónica, ¿no? No es políticamente correcto decirlo hoy en día. De todos modos, tampoco es mi decisión, ¿no? De decir cómo llamar a los pueblos originarios. Ahora igual vamos a ir un poquito a eso. Entonces, digamos, esa exigencia de autenticidad, esa exigencia de pureza es irreal, porque ninguna sociedad humana se mantiene intacta durante tantos años, ¿no? Nosotros mismos, en nuestras mismas actividades, en nuestra misma cultura, vamos cambiando, ¿no? La manera en que nos relacionamos, la manera en que, no sé, por ejemplo, no sé, la manera en que yo tomo mate, el tipo de mate que tomo, quizás hace 100 años esto era una ridiculez, el tipo de mate, ¿no? No sé, cómo se hace música. Hoy en día está muy en discusión el tema no sé, del cómo se graba, si las voces tienen autotune o no, ¿no? Entonces, no, eso no es música, loco, eso no. ¿No? A ver, a mí me puede gustar o no, pero bueno, es la manera que se hace hoy en día. Si es auténtico o no, ahí ya no sé si puedo dar esa pelea, ¿viste? No sé si puedo decirle que no es auténtico, ¿viste? Porque es lo que es, ¿no? Es a lo que he llegado y seguramente tiene una historia, ¿no? Entonces, si un aborigen hoy en día se viste con jean y camisa, no creo que haya sido por una decisión propia, sino que es una imposición histórica, ¿no? Que hoy en día no queda más remedio que aceptarla, de algún modo, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, entonces, bueno, esto que decíamos, ¿no? De cómo el patrimonio es, digamos, extraído, es propiedad del Estado y es sacado de los pueblos originarios y un discurso se construye a través de ese patrimonio. Este patrimonio sí es de los orígenes, pero es un pasado que fue pisado, ¿no? Que ahora somos una sociedad civilizada, avanzada, ¿no? De la mano de estas reivindicaciones indígenas que les venía comentando recién, se hace este Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales y Pueblos Originarios, el llamado ENOPCO, donde representantes de diferentes pueblos y comunidades de toda la Argentina se reúnen para, digamos, asociarse, juntar fuerzas, por decirlo de alguna manera, y también unificar quizás un discurso, ¿no? Por otro lado, también vale hacer la aclaración y el paréntesis acá, de que tampoco es la idea de romantizar e idealizar a los pueblos originarios, ¿no? Obviamente, como cualquier grupo humano, sea cual fuere, seguramente que existen diferentes intereses, diferentes problemáticas, diferentes opiniones al interior, ¿no? De esas mismas comunidades. No es que todo, o sea, eso sucede en todo ámbito humano. Entonces también es interesante eso. Y otra cosa, también en cada comunidad, ni hablar en cada pueblo o nación, pero en cada grupo, las problemáticas históricas son diferentes. La repartija de tierras fue diferente. Digamos, los procesos históricos han sido diferentes. Entonces, las luchas actuales quizás también sean diferentes, ¿no? Bien, entonces, en la Argentina hoy en día
existen autorreconocidas aproximadamente 40 pueblos-naciones, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, los mapuches, los tehuelches, los diaguitas, los collas, los huichí, los com, los pilagá, los ranqueles, bueno, así sucesivamente. Cuando decimos esos nombres son pueblo-nación. Eso es lo que nos referimos como pueblo-nación, ¿no? El pueblo diaguita, la nación diaguita, ¿no? Que forman parte de un territorio, ¿no? Que no es solamente un pedazo de tierra, es un territorio ancestral, digamos, un territorio que implica una memoria social, una continuidad en el espacio con los ancestros, con los apus, como veníamos diciendo, ¿no? Adentro de lo que es un pueblo-nación, que es una categoría bastante amplia, lo que hay son comunidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, donde yo trabajo, que es la comunidad del Churcal, ¿no? Parte del pueblo-nación de Aguita, comunidad Churcal, es un pequeño 300 personas, algo así, ¿no? Sí, sospeché que se cortó. ¿Ahí me escuchan bien? Vi que se trabó. Confirmen si. Volvió, perfecto, genial. Bien, entonces, decía que. Ay, qué picardía. Entrecortado. Bueno, voy a hablar lento, así se corta, se entienden las palabras. Decía que, bueno, las comunidades es como. Es una. ¿Cómo se dice? Una categoría un poco más amplia. Perdón, es una categoría más, digamos, del territorio más pequeño, adentro de lo cual, bueno, están los grupos familiares. Esto es un poco la organización, a grandes rasgos, la organización de los pueblos originarios hoy en día. Como les decía, también hay muchísimos casos particulares, ¿no? Y después, otra de las discusiones que se hace actualmente es esto de, bueno, pero esta comunidad que se formó hace 10 años, antes no existía, ¿cómo puede ser? Un trucho, ¿no? Bueno, el proceso de reetnización o el proceso de autorreconocimiento también tiene que ser entendido en perspectiva histórica. Es decir, imaginemos un caso de una persona que se le prohibió hablar su lengua durante tantos años, o sea, no sé, una persona del principio del siglo XIX que no tenía permitido hablar mapudungún, que era discriminado por eso y que seguramente iba a tener menos posibilidad de trabajo que si se mostraba aborigen, digamos, para la sociedad, ¿no? Esa persona, para sus hijos, posiblemente quiera darle la mejor educación, las mejores oportunidades, y habiendo sufrido en carne propia, quizás para esa persona haya sido muy difícil transmitir esa herencia cultural que ha sido tan bastardeada, incluso desde el discurso del gobierno, ¿no? Del Estado mismo. Entonces, es lógico que muchas cosas se hayan dejado de hacer y que se quieran rescatar, ¿no? Bueno, mire, el comentario que hace José acá es súper interesante. Dice, en Tucumán, en Tafí del Valle, conozco muchas personas que viven en Tafí, que son originarios, negaban sus raíces, ¿no? Karina dice, acá en el pasado también se ocultaba, recién se comienza a hablar. Exactamente, ¿no? Hay como un borramiento cultural que no pasa por el costado de las personas, ¿no? A ver, yo soy porteño, de la universidad, digamos, no viví esto en carne propia, pero entiendo que hay gente que sí lo ha vivido en carne propia, ¿no? Entonces, quizás para mí, vamos, yo lo estudio, pero, digamos, para una persona que ha vivido así, que lo ha heredado así, que ha sentido en carne propia la discriminación o la falta de oportunidades, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ese contexto. Y también hay que tener en cuenta, bueno, por eso cuando se habla de pueblos originarios, se habla del autorreconocimiento, ¿no? Es decir, yo me autorreconozco. Pero eso no es un capricho, no es decir, ¿sabes qué? Yo soy indígena, yo soy indígena, me autopercibo indígena. No, o sea, digamos, primero que aparte no genera ningún beneficio, nadie va a hacerse más rico por decirse indígena. Sí va a poder quizás subir un level
de reclamo de derechos que le corresponden, ¿no? Hoy en día, quizás, por ejemplo, está de moda en los medios, esto de los industruchos, incluso en casos extremos de la Patagonia, por ejemplo, de comunidades específicas dentro del pueblo mapuche, que tienen una lucha bastante fuerte con ciertos organismos estatales, ¿no? Incluso en algunos casos violenta, y se dice que no, eso es trucho, ¿no? A ver, acá yo haría una pausa, digamos. Uno puede identificarse con la lucha o no. Uno puede identificarse también con la modalidad de lucha o no. Pero la discusión es si es trucho o no, a mí me parece que eso sí que no tiene tanto sentido, digamos. Porque las raíces son parte de la historia, digamos. Que la comunidad se haya formado hace 10 años, que esa gente haya vuelto a pensar en sus raíces, haya revalorizado, haya traído eso, no me parece mal y no me parece que lo convierta en falso, ¿no? Después podemos estar en desacuerdo o en más o menos acuerdo con cómo se genera la lucha. Y también otra cosa es como nosotros lo vemos en la ciudad, desde la ciencia, desde nuestras oportunidades que hemos tenido, de nuestros privilegios, cómo nosotros juzgamos a cómo hace las cosas el otro, ¿no? Insisto, esto no hay una manera de, no hay una respuesta final de decir, esta es la manera de hacerlo correcta, esto está bien, esto está mal, ¿no? Estoy trayendo ideas para pensar. Karina dice, acá en Uruguay se decía que todos descendimos de los barcos, algo muy similar a lo que pasa en Argentina y a los memes que puse de nuestro expresidente. Cuando tenemos esa mezcla de todos lados, los estudios de antropología genética, comunicaciones, han colaborado mucho en visibilizar ese tema. Exactamente. Exacto. Nosotros, acá en el Río de la Plata, ¿no? Somos sociedades, me refiero a Uruguay, Buenos Aires, ¿no? Y toda esta zona rioplatense, somos sociedades recontra mestizas, ¿no? Muchos de nosotros, o sea, quizás nos tenemos muy en claro de dónde vino toda esa mezcla. Seguramente que inmigrantes europeos, y quién sabe si raíces originarias de inmigrantes del campo a la ciudad, que vinieron acá, ¿no? O incluso población africana, que tal vez estadísticamente sea más notoria en Brasil que en Argentina, pero quizás, bueno, en Uruguay incluso más que en Argentina, que en Buenos Aires, digo, pero eso no quiere decir que en Buenos Aires no haya población afro, no haya afroporteña, comunidad afroporteña, digamos, en la genética, en la cultura, digamos, que no haya sido invisibilizada durante los años y que siga estando eso, ¿no? Bien, por eso el patrimonio, además de ser un objeto, además de ser una práctica, además de dar información del pasado, tiene una dimensión política, ¿no? Tiene una dimensión también económica. Es decir, está inserto el patrimonio en circuitos políticos y económicos. Circuitos políticos por todo lo que venimos diciendo. ¿De quién es el patrimonio? Esta discusión. Circuito económico, porque una vez que el objeto arqueológico, una vez que el objeto cultural se transforma en patrimonio, el Estado lo convierte en patrimonio, empieza a servir como ingreso, ¿no? Acá copié, por ejemplo, busqué en Google, puse patrimonio, y lo que me sale es guita, ¿no? Una casa, monedas, ¿no? Ahí aparece la pirámide de Chichén Itzá también, pero el resto es propiedad, guita, algo que tengo, ¿no? ¿Quién lo tiene? El Estado. ¿Qué genera con eso? Y guita, ¿no? Digamos, el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. ¿Qué genera? Turismo, ¿no? Entonces, sí, conocer los orígenes, pero debe ser, me arriesgo a decir que es el atractivo turístico más importante de la provincia. Y si me apurás, quizás del NOA, ¿no? No sé si el tren de las nubes, quizás. Pero evidentemente también el patrimonio se inserta en un circuito económico. Por eso digo, insisto tanto sobre esta idea que el patrimonio es un fenómeno presente, ¿no? Y para muchas de las comunidades aborígenes que han atravesado todos estos procesos que veníamos haciendo un raconto recién, la arqueología puede ser también un ente extractivista más, ¿no? En muchas comunidades, sobre todo, por ejemplo, del noreste argentino, hoy en día están reclamándose en contra de la minería, por ejemplo, ¿no?
¿Alguien ahí quería decir algo? Bienvenidos todos los comentarios y ya discusiones e ideas, ¿no? Bueno, ahí Karina comenta algo más sobre esta herencia afro, ¿no? De la época esclavista en el Río de la Plata. Que es algo que es un fenómeno reciente, porque se empieza a hablar reciente. Antes estaba demasiado prohibido. Ahora también está prohibido, pero hay un poco de... Al menos se generó una ventanita. Eso estamos muy lejos de obtener, digamos, esa igualdad, ese reconocimiento, ese realmente puesta en valor, esa apertura al diálogo. Estamos muy lejos, pero se abrió esa ventanita que es así de chiquita, ¿no? Lo cual es más que antes, ¿no? Y ojalá que menos que mañana, ¿no? Pero bueno, decía, en este contexto en que para muchos pueblos originarios, en ciertos lugares, estén en contra de la minería, por ejemplo. Igual esto también, yo lo traigo acá para charlarlo sin darles o sea, sin decir, esto está bien, hay que hacer esto está mal, ¿no? Porque lo que sí, digamos, digamos, si se quiere bajada de línea, sería que sí hay que sentarse a hablar abiertamente, ¿no? Y a eso vamos a ir después. Entonces, en ese contexto de extractivismo minero, en ese contexto de lo que decíamos antes de los títulos de propiedad de las tierras, de extractivismo territorial, si se quiere, podríamos llamarlo, donde últimamente con el crecimiento del turismo, con el crecimiento, por ejemplo, de la industria vitivinícola en la zona del noroeste, las tierras toman más valor, tierras que antes no tenían tanto valor, quizás ahora sí, entonces, bueno, ahí empiezan a reflotar estos conflictos territoriales. Y dentro de lo que es el patrimonio, la arqueología pasa también a ser otro actor social extractivista. Lo que extraemos los arqueólogos es el patrimonio, ¿no? Porque, nada, a mí me apasiona la arqueología, me apasiona y me intereso por todas las temáticas y quiero aprender y quiero ir a excavar y lo que sea. Pero, imagínense para alguien que vive en una zona rural, en una zona de montaña, que llega una persona de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy licenciado en arqueología, vengo de la Universidad de Buenos Aires y te voy a contar cómo fue tu pasado, ¿no? Es fuerte, puede ser fuerte, ¿no? No niego que la arqueología tenga un montón de herramientas para hablar de ese pasado, ¿no? Y que se interese y que tenga un montón de métodos válidos. Pero, número uno, no es la única forma de conocimiento de la arqueología, es la forma científica. Yo no vivo en el territorio, ¿no? Yo voy de trabajo de campo. Yo tengo un muy amigo que es de una comunidad diaguita de ahí de la zona, de Cachi, médico, que, digamos, a partir de ir al campo tenemos una buena relación y siempre me dice, ustedes los arqueólogos, que encima, fíjate cómo dicen vienen de campaña, como las campañas militares de Mercado de Villacorta en la conquista, ¿no? O sea, le decimos campaña, que es el mismo término militar, ¿no? De la campaña militar, de la campaña de conquista del patrimonio sería, ¿no? Bueno, es una discusión terminológica, ¿no? Yo trato de evitarla, digo, voy a hacer trabajo de campo. Pero, ¿no? Entonces, al día de hoy la arqueología sigue teniendo ese tinte colonialista, ¿no? A mí me parece que habría que abrir el abanico. Les dejé en la bibliografía un texto que habla de esto, que es de Carlos Flores y Félix Acuto, que son Carlos Flores, un representante de comunidades de Aguita, no sé si seguirá ahora, pero bueno, lo era. Félix Acuto, un reconocido arqueólogo del Valle Calchaquí, que trabajaron este texto juntos pensando en esta nueva manera de hacer arqueología, este nuevo diálogo entre arqueología que busca dejar el colonialismo de lado para entender también otros saberes, ¿no? Construir un saber en conjunto, entender que la ciencia es una manera de contar ese pasado, que hay muchas otras que incluso estando en el territorio seguramente tengan un conocimiento muchísimo más acabado, más profundo sobre este tema, ¿no? Eso es lo que dice, es justamente lo que decía recién, lo que dice Karina en el chat.
es posible que las comunidades te puedan contar más de su propia historia. Seguro que se aprende bastante y sin campaña y todos salen corriendo. Sí. Bueno, otra cuestión de esto, ya estamos por cerrar, no desesperéis. ¿Cómo es el tema del colonialismo científico, ¿no? Es al día de hoy que las comunidades, que muchas comunidades, también igual se sienten interesadas en la llegada de arqueólogos, porque poner en el plano al pasado prehispánico, que es algo que haría la arqueología, también es importante para ellos como reivindicación, como herramienta de reivindicación, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Ante años de invisibilización y ante años de ninguneo y de desvalorización del saber local, el mismo poblador, el mismo indígena siente esa inferiorización, no sé si justo es correcto, lo digo lento, esa inferiorización, ¿no? Entonces piensa que su conocimiento no es tan válido como el de la arqueología, ¿no? No es tan válido como el de la ciencia. Bueno, eso es un poco lo que se busca con esta nueva arqueología crítica, arqueología política, es decir, tratemos de construir esto en conjunto, ¿no? A mí me sirve publicar un paper sobre este sitio. Bien, eso es lo que me sirve a mí. Pero ¿y a vos qué te sirve? ¿A ustedes qué les sirve? ¿No? ¿Qué les interesa hacer con este lugar? Que está dentro de su territorio, ¿no? Bien, entonces, como para cerrar, el patrimonio, me interesa que recalquemos que es un fenómeno del presente, ¿no? Que por más que haya habido situaciones de ruptura, hay una continuidad pasado-presente que es real, ¿no? Entonces el patrimonio es un elemento de disputa, es un elemento de negociación, ¿no? No es solamente un objeto lindo que está en el museo y que nos habla de cómo los incas anexaron un territorio, ¿no? Ese objeto carga muchísimas cosas, carga opiniones, ¿no? Que muchas veces es un objeto que se relaciona con la identidad de ciertos grupos, como decíamos por ahí antes, y que reivindica, se me piantó una C ahí, que muchas veces puede ayudar a gente a volver a pensar en sus raíces, ¿no? Y eso excede al objeto, ¿no? Excede a lo puramente material. Por eso desde la arqueología, como decíamos recién, es interesante repensar la disciplina, ¿no? Entendida como una arqueología política. No extractivista, sino como una herramienta útil, ¿no? Que sirva. Y vuelvo, para cerrar, a lo que nos atañe a nosotros en este seminario, que son las expediciones de montaña, ¿no? A partir de todas estas reivindicaciones indígenas y de este encuentro nacional de organizaciones que yo les decía, el ENOTPO, es donde las comunidades se ponen de acuerdo para decir, bueno, y basándose también en este convenio de la Organización Internacional del Trabajo que firma la Argentina, cualquier tipo de trabajo que deba realizarse, que vaya a realizarse en territorios indígenas, en territorios que estén ocupados por poblaciones originarias, debe incluir una consulta previa, libre e informada. Es decir, se debe consultar a quienes están en el territorio antes de realizar cualquier tipo de proyecto. Seguramente nosotros tengamos acá en la sala gente que se dedica a trabajar en zonas están habitadas por pueblos originarios, o gente que tal vez le interesa más, quizás no desde el marco científico, y sí desde lo personal, o del montañismo, o del turismo, lo que sea. Pero bueno, mal que mal, todos quizás estamos relacionándonos con territorios indígenas. En este sentido, obviamente, el protocolo para un trabajo es el de realizar la consulta previa, es decir, antes de empezar a hacer los trabajos. Libre, es decir, que entendamos los mecanismos y las vías locales de cómo se hace esa consulta, digamos, no es algo impuesto de nosotros, e informada de manera transparente, es decir, no se debe ocultar información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una excavación en un sitio arqueológico, debo informarme si hay una comunidad identificada con ese sitio arqueológico y hacer una consulta previa, libre, informada.
¿Cómo se hace esta consulta? Bueno, esto no está, digamos, definido de cómo debe hacerse, porque también las comunidades, como decíamos antes, son muy diversas. Entonces, tampoco es cruzarse con un vecino y decirle, maestro, vamos a ir a excavar acá, ¿todo bien? No, es ver cuáles son las instituciones locales, ¿no? Si hay un cacique, si hay una asamblea, y recurrir a eso. Lamentablemente, en ciertos proyectos de infraestructura, de minería, de excavación arqueológica, por una cuestión de presupuesto, con una cuestión de disponibilidad de tiempo, siempre estamos corriendo atrás del tiempo, ¿no? Los tiempos de la ciudad y del microcentro porteño no son los tiempos de una comunidad en una montaña, ¿no? Entonces, muchas veces la consulta tal vez retrase el comienzo de nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, es así, pasa por entender cómo son las dinámicas, ¿no? de este lugar que vamos a conocer. Por ejemplo, nosotros, porque ya hace años que venimos yendo a las mismas comunidades, ya nos conocemos. Al principio fue conocerse, fue como cruzarse con uno, enojarse, ellos con nosotros no saber, porque nuestra formación académica, al menos cuando yo me formé, no tenía ningún tipo de materia relacionada con gestión, ¿no? Patrimonial. Entonces, es momento a momento. O bueno, organizamos una asamblea. ¿Cuándo se puede? No, esta semana tenemos que hacer una obra de abrir una acequia. No se puede. La semana que viene nos juntamos. Bueno, ok. Ya tenemos una semana de atraso. Estoy en campo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día, con la tecnología se puede acelerar un poco más. Si uno ya fue al territorio, se puede acelerar un poco más. Nosotros hoy en día conocemos la comunidad, le podemos mandar un mensaje al cacique, a la cacique, y decir, estamos viajando, queremos viajar, ¿qué les parece? Organizamos una reunión, bueno, ya uno lo van teniendo en cuenta. Y después, en la asamblea o en la consulta, la comunidad dirá lo que tenga que decir, planteará lo que tenga que plantear, pedirá lo que tenga que pedir. Eso es particular de cada comunidad. Y no es una instancia para mí no es una instancia de temer, porque si uno es transparente, digamos, en general, la comunidad va a estar abierta a escuchar y a ver qué le puede servir. Entonces, lo interesante es encontrar un puerto común, ¿no? Encontrar proyectos en común, o encontrar cómo ambas partes pueden beneficiarse. ¿No? Y bueno, y para eso, específicamente tal vez para quienes hacemos trabajo científico o relevamientos en campo. Para quienes hacemos montañismo por una cuestión recreativa quizás o turística, quizás no hay que organizar una asamblea con la comunidad, pero sí, como mencionaba Ricardo en el primer encuentro, sí es importante saber que hay actores sociales directamente involucrados con el patrimonio y con el cerro, ¿no? Porque tenemos porque en esta cultura andina milenaria hay una relación directa con el cerro y con la comunidad local. Entonces, para un extranjero blanco que llega, que pasa por el costadito, ¿no? Y puede parecer invasivo. Entonces, digamos, un mínimo de saludo y una mínima charla no está de más, y eso ya humanamente genera otro vínculo, ¿no? Digamos, en lugar de pasar escondidas, aplaudir en el rancho y saludar es un gesto mínimo que puede ser tranquilamente considerado una consulta previa, ¿no? Al margen de que, como también decíamos también en los otros encuentros, uno debería ser libre de poder conocer estos lugares tan magistrales, ¿no? Pero bueno, también siendo conscientes de que hay gente que está fuertemente identificada simbólicamente con este territorio. Y acá hay un comentario de Lucrecia, que menciona el caso de Damiana, ¿no? Sí, que fue, si mal no recuerdo, claro, es una chica que es llevada cautiva al Museo Arqueológico, al Museo de la Plata, que era como un objeto de estudio vivo
en el museo, y que incluso murió ahí mismo en el museo, y no sé si no estarán sus restos, no sé dónde, ahora no desconozco si se ha llevado a cabo una restitución, pero sí, Perdón, sí, lo sí, dejé ahí el comentario porque tenía que ver con esto del colonialismo científico y demás, pero eso, como no tenía que ver con las montañas, digamos, es un documental que está buenísimo, si no lo han visto, los recomiendo, es la historia de Damiana Kriki, que es una niña che que sobrevive a la matanza de su comunidad, de su familia, la llevan al museo, bueno, vive ahí cautiva, le ocurre, bueno, como objeto de estudio, cosas que hoy nos parecen terribles y demás, y cuando muere, también con su cuerpo, bueno, lo desarman, ¿no? Y incluso su cabeza es enviada al Museo de Ciencias Naturales de Berlín y se consigue que se restituya. El cuero cabelludo estaba en un museo, el resto de la cabeza en otro. Bueno, véanlo, si pueden y si no lo conocían, está buenísimo. buenísimo. Bueno, gracias Lucrecia por el aporte, sí. Bueno, hace justamente lo que decías vos, a un ejemplo muy obsceno de lo que es la colonización científica, ¿no? Eh, Tremendo. Y es fuertísimo el caso. O sea, prepárense para, si lo van a ver, prepárense para verlo en un momento de estabilidad emocional porque no es nada menos, digamos, ¿no? Eh, Bien, así que bueno, por eso es importante eh, esto de la consulta previa libre e informada, ¿no? Y si bien quizás en la montaña hay menos gente, hay menos sitios arqueológicos, y otra cosa, como decíamos antes, tal vez digamos, no hay nadie que sea inca, ¿no? No hay nadie que diga, hola, ¿qué tal si yo soy inca, ¿no? Pero tiene que ver con un montón de cuestiones referidas a la identidad de los pueblos andinos, ¿no? Tiene que ver con esa cultura panandina, si se quiere, y esa historia de cultura andina haciendo frente a un colonialismo que fue adquiriendo diferentes facetas a lo largo de la historia y que fue utilizando diferentes herramientas o soldados a lo largo de su historia para conquistar estos territorios. Entonces, digamos, es entendible que las comunidades requieran esto, ¿no? Y está buenísimo tenerlo en cuenta a la hora de todas las actividades que vayamos a realizar en la montaña. Así que bueno, con eso estamos de contenidos. Estamos ahí pasadito un poquito de tiempo. Muchas gracias por su escucha. Espero que se haya entendido. Son bienvenidas las preguntas, los comentarios, las indignaciones. Y acá leo un comentario que dice, el Estado de Guada, que dice, el Estado debe ser guardián, entre comillas, de los derechos humanos indígenas por medio del procedimiento de la CPLI. Un verdadero desafío en el contexto político actual. Sí, exactamente. Es un verdadero desafío. Es un verdadero desafío actualmente y también históricamente, ¿no? Digamos, pedirle al Estado eso siempre fue difícil. Por momentos ha sido un poquito más, un poquitín más, y por momentos un poquitito menos, mucho menos. Pero sí, evidentemente, esos son los caminos, y también siempre teniendo en cuenta digamos, las múltiples voces, ¿no? Porque muchas veces, incluso desde posturas de arqueología pública, que se trata de dar voz a estos pueblos, ¿no? Terminamos igual cayendo en el colonialismo. Decimos, porque soy yo el que te autoriza a vos a que hables, a que tengas tu voz, ¿no? O sea, sigue reproduciendo una jerarquía, ¿no? Entonces hay que estamos aprendiendo de esto. Yo lo considero un aprendizaje diario, pero me parece que es la línea, aunque sea, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por el espacio, muchas gracias Ricardo por la invitación a traer esto aquí. Hoy fue quizás un poco más teórico, pero bueno, quizás son cosas para pensar cuando vamos a la montaña. Entonces, quizás tiene eso de práctico, ¿no?